aquellos que nos están sintonizando por internet, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Y no se vaya, porque a lo mejor empieza ahora. Pues esta noche estaremos hablando de la rebelión contra Dios, que es la raíz del ocultismo. Estaremos continuando y viendo cómo eso se instala en el hombre, porque lo que se instaló en el jardín del Edén es el mismo estilo por lo cual se instala el enemigo en la actualidad. Por eso hay que conocer la historia para no repetir los mismos errores. Amén. Es importante que conozcamos la historia, hermano. Y la historia comienza en el Génesis, y el Génesis es el origen de todo. Así que vamos a empezar para darle calor a esto, buscando Génesis 3, versículos del 5 al 15. Y quiero empezarle por explicar, mientras van buscando ese versículo, y Martica se prepara, la voz del Espíritu Santo. Está ahí. Amén. La voz oficial de la iglesia, la voz del Espíritu Santo. Y es bueno decir que el hombre en el jardín del Edén buscó conocimientos que estaban escondidos, pero no los buscó correctamente. Y ahí es donde estriba el que se contamine el hombre y camine de espalda a Dios en lugar de caminar con Dios. Por eso el mundo se refugia en alcoholismo, en drogadicción, ahora marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas porque no conoce la verdad. Y no conoce la verdad porque ha permitido contaminación. Y esta noche vamos a entender cómo esa contaminación daña al hombre y lo destruye con la muerte no solamente eterna, sino daña a su propio cuerpo. Esta noche vamos a estar hablando de eso. Y empecemos a abrir por decir que el hombre en el jardín del Edén buscó conocimientos que estaban escondidos. Mire cómo Génesis lo dice. Gracias. Sí, está bien aquí. Génesis 3, versículos 5 al 15. Quiero leerlo completo y después lo vamos a desmenuzar a la luz de los principios establecidos de la palabra de Dios. Adelante. Génesis 3, versículos del 5 al 15. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hasta ahí. No, y el 15, vamos a terminar el 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está. Padre, ayúdanos a entender esta palabra, que podamos digerirla, que podamos procesarla y que nos liberte de toda obra de maldad. Y que podamos entender, Señor, que la raíz de maldad radica exactamente en el origen del Génesis, donde nosotros queremos adentrarnos
porque estamos hechos a imagen y semejanza tuya. Por lo tanto, si escudriñamos las Escrituras, encontraremos los escondrijos almáticos de nuestra alma que necesitan ser esclarecidos y que todavía por falta de conocimiento están oscurecidos. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón al entendimiento para que tus ojos espirituales penetren en nosotros, redarguyendo la verdad y llevándonos a la libertad completa, como originalmente tú lo hiciste por cada uno de nosotros, lo cual pedimos en el nombre de Jesús, sea hecho para la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz. Amén. Qué interesante cómo empieza eso. Antes bien sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos. Fíjese que cuando dice serán abiertos nuestros ojos, nos habla de una sabiduría. Entonces eso despierta una curiosidad. ¿Por qué el hombre cae en alcoholismo y en droga? Por la curiosidad de buscar una alternativa que no conoce. Esa curiosidad es lo que lo lleva al pecado. Y entonces cae en eso, la carne se satisface y no puede dar para atrás fácilmente a menos que no haya un arrepentimiento genuino para que sea libertado. Y es interesante ver, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos de ¿qué? De la carne. ¿A qué es agradable tú y el alcoholismo? La droga. A la carne. Es lo mismo. Y el árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? La curiosidad del hombre, en vez de buscar a Dios para adquirir lo que necesita, busca en su propio intelecto y codicia lo que no tiene. En vez de esperar que Dios se lo ponga. Por eso, y el árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. El hombre de por sí no puede alcanzar sabiduría. Tiene que ser Dios quien se la dé. Pero no podía esperar, tenía que agarrarla a su manera. La gente cae en vicios por ansiedades en lugar de entregar la ansiedad a Dios para que Dios les quite el miedo y la ansiedad. Dice, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiere decir que podemos observar que Adán tenía la decisión de aceptar o no aceptar comer del fruto, porque a ambos se le había hecho la advertencia. O sea, la penalidad y la culpa de que lo que cayó en Adán no radica en su mujer, radica en cada uno individual. Y esto es importante que lo entendamos. A ti nadie te induce hacia lo malo, tú decides hacerlo porque tú quieres. Nadie te obliga a meterte alcoholismo, nadie te obliga a meterte droga, nadie te manda a asesinar a nadie, a quitarle los bienes de otra persona. Tú lo decides hacer. Eres tú quien lo decide. Por lo tanto, en ti que tiene que venir el arrepentimiento para ser libre y salir de la esclavitud de lo que tú mismo te has metido, que está en el mundo, que no es de Dios. Fíjate, y fueron los ojos de ambos abiertos, y conocieron que estaban desnudos. Quiere decir que al abrirse los ojos para conocer que estaban desnudos, se refiere a que hay una conciencia de culpabilidad como consecuencia de un pecado producto de la desobediencia. Si Dios te dice, camina, que te voy a revelar, pero tú decides averiguarlo antes que Él te lo revele, eso es desobediencia. No, porque yo me voy a quitar, y eso es lo que se le expliqué al Senado la última vez que me reuní con ellos, que querían aprobar el cannabis aquí. Y cometieron el error. Y un error que lo van a pagar toda la vida, porque aprobar una droga para un pueblo que no cura a nadie es dañar las vidas y Dios le va a pedir responsabilidad por esas vidas que ingieren eso. Porque eso es contra los principios. Ya estamos viendo los resultados. Ayer me llamó una persona que su hijo, recetando cannabis, usó cannabis y que se le fue la mente. ¿Y qué hago, doctor? Y yo digo, botar la porquería que te recetaron. Ah, pero es que con eso lo controlo en casa, si no se va para la calle a caminar. Ajá. Pues tú sabes que eso tiene nombre. Y tiene consecuencias del error. Yo quiero decirte esta noche, yo no sé si tú estás aquí por primera vez, pero yo quiero decirte algo, que los hábitos malos tienen nombre y apellido y tienen entidades espirituales asignadas para dañar los cuerpos humanos. Sea alcoholismo, sea cannabis, sea droga, sea
marihuana, lo que tú quieras, tiene nombre espiritual que se acentúa en tu vida para dañar tu alma y posteriormente tu cuerpo y llevarte al infierno. Te lo tengo que decir en blanco y negro porque eso es lo que están haciendo el Senado con aprobaciones legales para dañar las vidas. Aquí mismo te lo está diciendo que ambos eran culpables por lo que decidieron hacer. No es que la mujer que me diste, ¿verdad? Fueron los ojos de ambos abiertos. Quiere decir que se refiere a la conciencia de culpabilidad como consecuencia del pecado, ¿verdad? Y conocieron que estaban desnudos. Por lo tanto, hubieran vivido en un huerto del Edén de paz, de gozo, donde ninguna obra de maldad podía prosperar contra ellos si se hubieran mantenido en la ordenanza primordial de no comer del fruto prohibido. Pero el hombre, Adán y Eva originalmente, decidieron violentar el principio. Y exactamente es lo que le pasa a la gente que viene al Evangelio, que reciben el Espíritu Santo, quieren decidir las cosas a su manera, se salen de la voluntad del Padre y las consecuencias que las van a ver en su vida. Mire, mucha gente dice, pero es que a mí no me pasa nada, pero cuando tú miras los hijos están perdidos. ¿Y por qué? Porque el que entró el pecado a la casa está sin ser libertado. Entonces la raíz de todos los males está dentro de la misma simiente. Por eso es que yo le digo a la gente, a los padres, tú no puedes predicar la moral en calzoncillo. Si tú eres un adicto, ¿cómo tú quieres que tu hijo no sea adicto? ¿Qué ejemplo tú le vas a dar? ¿Qué descendencia tú vas a crear si tú sigues metiéndote en los mismos problemas? Ninguna. Porque no puede, sencillamente no puede. Dice, y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Dice, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Quiere decir que aquí hay una historia de una humanidad que vive a escondida de todo lo que hace malo. Los mismos LGBT, ¿vio? Que están ahora mismo en la actualidad, estaban escondidos, pero ahora en este último mes salió todo el mundo de closet e inundaron la ciudad de Nueva York con 1 millón de personas. 1 millón y pico, ahora en junio. ¿Qué pasó? Y esto nos enseña que ya han querido salir del closet ¿para qué? Para contaminar la tierra, y esto es cumplimiento de la palabra que se llama apostasía. Por lo tanto, nosotros somos testigos de lo que dice esta palabra se va a cumplir. Y cuando lo vemos con nuestros ojos, entonces es cuando más claro y cimentado debemos estar en los principios y valores que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí nadie quiere que un hijo de uno se pierda, ni nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que hacer valer los valores correctos en amor, pero con firmeza, para que eso no caiga en la descendencia nuestra. ¿Qué sucede? Si usted analiza bien y se pone a mirar la historia mundial, todos los imperios poderosos han caído por el mismo pecado de la homosexualidad. Todo, sin excepción. Por lo tanto, si nosotros no denunciamos esto, hasta el mismo Puerto Rico se va a contaminar y ser destruido. Pero tenemos que llevar la información correcta, los valores correctos y demostrarle que eso que está pasando ya estaba escrito aquí. Pero que tú decides si tú eres parte de la maldad o de la bendición. Por eso cuando Dios formó la iglesia a través de Abraham, le dijo, bendeciré, bendeciré, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré los que te maldigan. O sea que nosotros tenemos el poder decisional de lo que queremos hacer. No es que nadie te induce, no es que te obliga, no es que las circunstancias, como me dijo un muchacho, yo estoy así metiéndome todo esto porque la sociedad me dejó. Yo le digo, no, la sociedad no te dejó porque tú eres de la sociedad. Tú eres el que está aislado de la buena ayuda y correcta y decidiste correr calle y estar en las calles, asaltar y matar. Eso lo decidiste tú. O alguien te puso un revólver para enseñarte a disparar. Yo lo tengo y ni siquiera sé disparar, pero ya mataste a uno. ¿Te das cuenta? Bueno, pero es que yo creía. ¿Tú creías que me iba a hacer algo? ¿Te das cuenta? El pecado lleva a eso, bajo efecto de droga. Los resultados, pues lo está viviendo. Son ejemplos que tenemos que actualizar y hablarle a la juventud y hablarle a la gente en la calle. Porque tienen el poder en la mano para hacer el bien y no el mal.
Así que vemos cómo se escondió el hombre y su mujer de la presencia del Señor entre los huertos de Edén. Y llamó el Señor al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cuántas personas están fuera del Evangelio y Dios la ha llamado continuamente? Y persisten en complacerse los deseos de la carne, los deseos del intelecto, el que yo me vea grande, que me vea poderoso, que yo tenga esto, aquello y lo otro. Cuando Dios lo quiere prosperar sin añadir tristeza, ellos se empeñan en seguir hacia el camino incorrecto. Le dicen, mira, déjate esta droga, no sigas con esto. No quiero. Pero es que no te conviene seguir bebiendo, es que a mí me gusta. Ah, yo voy mañana a la iglesia, pues va y nunca llega mañana. Y te entregan eso, no lo quieren entregar. ¿Por qué? Porque han decidido, ¿qué? Hacer las cosas del mundo y congraciarse con la carne, pero no con las cosas que realmente son buenas. Entonces, esa falta de convicción de lo que es correcto no lo tienen en su mente. Y el gobierno no te va a decir que estás mal porque el gobierno quiere lucrarse del vicio tuyo. Y el punto de droga quiere lucrarse del vicio tuyo. Y no te va a decir, que esto te huele el hígado y a la larga los pulmones te van a dañar. No. Yo no te voy a decir esto porque yo necesito que tú sigas comprándome y yo vendiendo. Y el que tiene el dinero es el dueño del punto de droga y el dueño del gobierno y los cannabis que hay por ahí con los médicos. No son los médicos, son los abogados del gobierno, porque ni los médicos son empleados de ellos. Mire qué triste. Un hombre que si diseñaron un estudio para hacer el bien y sanar la sociedad, se ha prestado para dañar la sociedad. Qué triste me da eso. Mucha pena me da. Pero eso es lo que estamos viviendo y eso es parte de lo que dice la palabra que va a ocurrir y ya está ocurriendo. Porque tenemos que darnos cuenta de que esta palabra se va a cumplir. Y van a seguir surgiendo muchos más casos peores cada vez. Usted va a ver, ya está viendo que hijos matan a padres y padres a hijos, etcétera, etcétera. Y esto ya es bíblico que va a ocurrir así. Dice, y él, que se refiere a Adán, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Quiere decir que la primera reacción de la naturaleza caída es esconderse y no enfrentar su pecado. El alcohólico nunca te dice que es alcohólico. No, yo dejo de beber cuando yo quiera. No, yo me dejo de meter la marihuana cuando yo quiera. Pero cierto al cabo es que siempre la sigue usando. Porque no es cierto que puede. Eso lo domina. Y le estoy diciendo estos dos ejemplos porque son los más comunes, pero hay muchos más. Dice, porque estaba desnudo y me escondí. Quiere decir que estaba desnudo al juicio de Dios debido al pecado que lo reconoció en él. Así que trató de ocultarse de Dios como hace la gente. Yo no tengo vicio de alcohol, yo no hago eso, yo no veo pornografía, yo no tengo vicio de internet, etcétera, etcétera, etcétera. La gente lo niega. ¿Por qué? Porque prefiere guardarse ese pecado y satisfacer la carne y los gustos en lugar de tomar una acción a favor de él. Porque es el espíritu de las tinieblas quien hace que se oponga al propósito de Dios. Pero si tú tienes el Espíritu Santo vivo que comanda tu cuerpo y tu voluntad está rendida a Dios, tú haces la voluntad de Dios que es agradable, buena y perfecta para tu vida y para tu descendencia. Y seas próspero en todos tus caminos. Es la base del éxito del hombre. Pero no. ¿Y sabes por qué no lo quieren hacer? Porque no conocen el verdadero amor del Padre. Cuando tú tienes el verdadero amor cimentado en lo que verdaderamente es amor, entonces tú puedes obedecer la palabra con gozo y con gusto y es un deleite para ti hacerlo. Y ese deleite trae ¿qué? No solamente la salvación, sino que tu descendencia también sea salva y correcta. Porque esas bendiciones se extienden hasta 1000 generaciones. Y es importante que nosotros demos a conocer esto. Fíjese que el versículo 11 te dice, y le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Quiere decir que traslada a la mente de Adán la consecuencia del pecado para realizar la abertura de los ojos. Quiere decir que la maldad, la malicia, fue abierta a sus ojos materiales porque ya espiritualmente adquirió la maldad dentro de sí. Y esto es importante porque fíjese que cuando abrió el culto él estaba diciendo, muchos de ustedes no estaban, que cuando venga una persona que esté mal vestida y maloliente, no la rechacemos, que seamos verdaderamente personas que aceptamos y estamos para ayudar, entendiendo que la iglesia es un hospital. Mucha gente que no tienen a Cristo como su amor genuino, que no obedecen y viven por la palabra, tienden a rechazarla.
Y Dios no está en eso. Y esas personas que son rechazadas, que de eso vamos a hablar el próximo sábado, primer sábado de mes, 6 de junio, usted se va a dar cuenta que son personas que están heridas de por sí y que son incapacitados para recibir y dar amor. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. ¿Por qué? Porque heredamos en el gen de Adán y Eva la desobediencia. Y cuando hemos aprendido la desobediencia antes que la obediencia, estamos incapacitados para dar y recibir amor. Entonces no queremos hacer por nosotros mismos las cosas, porque no nos amamos. Por eso es que yo le digo que una persona que usa estupefacientes, que usa droga, que usa alcoholismo, no se ama a sí mismo. ¿Y por qué no puede amarse a sí mismo? Porque no conoce el verdadero amor. ¿De quién lo va a copiar? Si no es de Dios. No lo va a copiar de una mujer, no lo va a copiar de un hombre, porque el amor que le puede dar un hombre y una mujer es sexual. Pero el amor es mucho más grande y más profundo que el sexo. El sexo es una pequeña porción del verdadero amor. Cuando el hombre empieza a conocer el verdadero amor, se empieza a amar a sí mismo, aprecia lo que Dios ha hecho en su cuerpo, sabe y valora lo que es su cuerpo, entonces se empieza a amar y no está usando la porquería. Aunque se lo recete un médico. ¿Estamos aquí, pueblo? Lo está diciendo la palabra. Fíjese cómo sigue diciendo el 12. Y el hombre respondió a la mujer, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como si la advertencia original no se la había dado a ambos, Dios. O sea que justifica el pecado porque decide en su carnalidad intelectual y humanismo no enfrentar la realidad. Eso es exactamente lo que pasa con la iglesia hoy. La gente tiene que romper esas murallas y esas verjas y ver a todo el mundo igual y amarlo igual para ayudarlo igual. Porque si Dios hubiera hecho acepciones con nosotros, no hubiera muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Una tunda de pecadores impedernidos y merecedores de perdón. Y Él decidió morir ahí para otorgarnos el perdón. Entonces, si nosotros entendemos ese principio básico y fundamental, nos damos cuenta de que hemos caído básicamente en lo mismo, aunque decimos ser cristianos. Cuando nosotros vivimos estos principios y lo imponemos por el conocimiento firme en amor a nuestra familia, ellos entran en la misma dinámica donde entonces el Espíritu Santo comanda nuestro ser y nuestra alma y entonces Dios puede tomar dominio para que todas estas cosas sean alejadas y libertadas. Y entonces hay pureza, integridad y transparencia, sin la cual nadie verá al Señor, que es santidad. Es importante que lo hagamos valer. Dice, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Fíjese que estas dos preguntas son importantes. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? Y eso constituye una constatación de un problema almático humanístico. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo han hecho mal, lo quieren justificar y persisten en taparse con hojas de higuera. Eso significa que la gente no está dispuesta a hacer un disclosure, ¿cómo se dice disclosure? Un descubrimiento almático de su ser interior, para que el Espíritu Santo penetre y te saque la costra que tienes equivocada en tu ser interior, para sanarte. Porque Él sabe que el gen del pecado está intrínsecamente en nosotros, en la carne. Y como eso está ahí, porque usted no puede romper el estuche en cantito y construir lo nuevo, a menos que vayamos al cielo, que allá entonces subiremos purificados, pues entonces necesita hacer un descubrimiento almático para que el fuego del Espíritu Santo penetre en las áreas oscuras de su alma para sacar lo que no sirve. ¿Y usted cómo lo saca? Confesándolo, y no hay sustituto para el arrepentimiento. Yo soy un pecador que hago esto, esto y esto y no quiero más. Lo confieso, quítamelo. Y cuando usted lo confiesa de corazón y lo quita, Dios te lo quita. No tiene que pasar un tratamiento de hospital para desintoxicarte ni nada de esas cosas. En el acto, así, te lo quita. Pero así de fácil. Porque si tú lo crees y lo pides, lo vas a recibir. Así de fácil, hermano. Porque hay honestidad y transparencia. Dígame, pastor. Yo tuve una experiencia con una muchacha llamada Ana. Le decía al Señor todos los días, Señor, estoy cansado de la droga y de la prostitución.
llévame a una iglesia y libertad. Me dice que se lo decía, estuvo tiempo orando y dice, ella no supo cuándo llegó a la iglesia de nosotros. Ella dice que entró, Dios la llevó porque ella se lo pidió. Cuando entró, que llegó al altar, yo le voy a poner la mano, pero el Señor me dijo, mira hacia arriba. Cuando yo miro hacia arriba, veo un rayo y me dice, ordena ese rayo que la parta por el medio. Cuando yo señalo la mano hacia el rayo y paso la mano, ella cayó tendida en el piso. Pero cuando se levantó, hasta el día de hoy, Ana no es prostituta, Ana no usa drogas, Ana se convirtió y es una mujer totalmente que nadie puede decir que esa mujer fue prostituta o que fue de droga. O sea que si el hombre se vuelve a Dios, es como Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y Dios pasa a ser uno con usted y usted con él. Tremendo. Eso del rayo que él está hablando es Hebreos 4:12. La palabra de Dios es una espada cortante más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Ese es el rayo. Ese rayo está aquí ahora. Yo no sé quién lo necesita, pero está aquí ahora mismo. Está allá atrás. Vamos a orar, ese rayo está aquí. Algo va a pasar ahorita. Aleluya. Gracias, Señor. Y dice, aleluya, qué rico. Fíjese, el 14 es interesante. Y el Señor dijo a la serpiente, que es tipología de Satanás, que es como entra la maldición al hombre. Por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las criaturas vivientes y entre todos los animales del campo. Sobre tus pechos andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Quiere decir que maldijo la serpiente el pecado, lo denunció para maldición, y eso nos deja mucho que ver, que tú no puedes permitir que el pecado more en ti porque se trata de tu salvación, se trata de tu salud y se trata de la bendición que Dios tiene para tu vida. Hoy es día de tú pensar en esto, analizarlo bien y agarrar tu bendición. Hoy es ese día, hermano. Yo no sé a quién Dios le está hablando, hermano, porque yo tenía otro estudio en otra dirección, pero el Señor nos está llamando en esta dirección. Propósito tendrá. Yo soy obediente a lo que Él mande. Yo no soy aquí el que mande es Él. Así que cuando el hombre se rebela contra los mandamientos de Dios, da lugar a esto que estamos hablando aquí. Porque este es el pacto adámico y de las maldiciones. Y el 15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Quiere decir que entre tu simiente y la simiente suya, esta que es la simiente de Cristo, te herirá en la cabeza, que es la victoria que Jesús ganó en la cruz del Calvario, y tú le herirás en el cancañal, que son los sufrimientos que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Quiere decir, en síntesis, que Jesús fue a la cruz del Calvario para llevar a cabo ¿qué? El morir en la cruz, para enseñarte que es necesario que la carne muera, el cuerpo muera, para que el espíritu vivifique. Y cuando ese espíritu nos vivifica, somos libertados en la misma carne que tenemos. Porque la carne se purifica a través del sacrificio de Jesús. Cuando tú lo crees, lo declaras, creyéndolo en tu corazón, recibirás. Y ese rayo de luz llamado Jesús, que fue lo que el pastor está hablando aquí, es el que liberta, es el que sana, el que restaura, el que regenera todas las células de tu cuerpo para darte la vitalidad que necesitas recibir. Bien importante. Ahora bien, el conocimiento prohibido causó que el hombre cayera bajo la autoridad de las tinieblas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no confesamos el pecado, no anhelamos salir del pecado, el pecado mora en nosotros y somos ¿qué? Esclavos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a quedarse ahí si tú se lo permites. Pero si tú no lo quieres, tú lo declaras creyéndolo en tu corazón y él se tiene que ir. Porque tú y yo no nacimos para ser esclavos de las tinieblas. Nacimos como hijos de un rey que somos para vivir como reyes y sacerdotes. Nación santa, linaje escogido por Dios para grandes cosas. Si tú quieres cambiar tu primogenitura
para el pecado, pues entonces tú dejas que la primogenitura que te dio Dios se la entrega a las tinieblas y las tinieblas se enseñorean de tu vida y se quedan ahí. Y serás esclavo toda la vida. Pero al final tienes un destino de perdición porque no tienes salvación. Y es algo que nos debe de preocupar. ¿Por qué? Porque no has hecho las cosas como Dios quiere que las hagas. Por lo tanto, al salirse del orden establecido por su palabra, nuestra vida se convierte en una maldición en lugar de una bendición. Y tenemos que analizar bien esto, porque esto es serio, hermano. Esto no es un jueguito. Esto no es que yo fui al supermercado, cambié el producto y vine otra vez, me senté y me paré, ya estoy limpio, me metí en un microondas y salí limpio. No, 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 no. Es que tú tienes que decidir lo que tú quieres para tu vida. Si tu vida será de éxito pleno, en bendición, o será de derrota, en maldición toda tu vida. Lo grande de esto es que si tú eres padre, que si tú eres madre y vives en la maldición, tú le estás dejando una herencia de maldición a tus hijos. Yo creo que ningún padre va a querer eso para sus hijos, hermano. Bajo ninguna circunstancia. Todo el mundo quiere bendición. Y es algo que tenemos que atesorar y ver. ¿Por qué? Porque lo que tú decidas que tu familia tenga es lo que la familia va a tener. ¿Por qué? Porque tú eres el patriarcado, tú eres el matriarcado. O sea, los padres son los que deciden lo que van a tener sus hijos. Usted dice, no, porque yo voy a hacer muchos millones para dejarle muchos millones a ellos. Tú sabes una cosa, ni $1 de esos millones comprará la bendición de la salvación. Así de ciego está la gente. Y le voy a decir esto. En una ocasión yo se lo dije a mi tío que está muerto. Le dije, tú eres tan pobre y tan pobre y tan pobre que lo que tienes son millones de dólares. Y él le dio eso por la cabeza. Sí. Porque si tan siquiera con un cuarto de ellos pudiera yo comprar la salvación, yo te diría que sería feliz. Pero vives infeliz porque te da la gana. Eso va a ser mi familia. Y tengo otra familia que también le falta a ella por parte de Wanda. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Cada uno tiene lo que quiere. Pero se lo cuento como una experiencia que viví. Y como murió mi tío, ni lo quiere usted ver. Un carro le aplastó la cabeza. Que él mismo estaba guiando. Una finca, se quedó sin freno, brincó y el mismo carro le pasó por encima. Qué muerte trágica, ¿verdad? ¿Usted cree que dio tiempo a arrepentirse? Quiera Dios que sea así, pero yo lo dudo mucho. Así que, ¿de qué estamos hablando? Y en este punto específico se trata de la salvación de él. ¿Qué mayor satisfacción para mí como sobrino decir, mi tío se fue salvo? Puedo decir. Pero le pongo ese ejemplo tan drástico porque así de drástico es la decisión que usted tiene que tomar esta noche. No es tiempo para, lo voy a pensar, lo dejo para después, tal vez, quizás pueda hacer. No, no. Dios solamente es el único que lo sabe todo. Nosotros no sabemos ni siquiera hasta dónde llega nuestra nariz, créeme. Y esa es la actitud correcta que debemos tener. Sí, Señor. Así que cuando el conocimiento del hombre no se establece conforme a la palabra de Dios, le cede la autoridad a las tinieblas y la tiniebla es dueño de las personas que han decidido cederle la autoridad a las tinieblas. Bien, después del diluvio el hombre trata de organizar su reino y su sistema religioso. Y vamos a ver cómo en Génesis 11:4 él trata de establecer la relación con Dios buscando sustituciones con Dios. Génesis 11:4, lo voy a buscar también por aquí. Martica, léelo por favor. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fíjense qué interesante. Ellos hacen una torre hacia arriba, lo que indica que están buscando una relación hacia arriba, pero más bien es una relación sin sentido. Dios no tiene que irte al cielo a buscarlo, Dios está al lado tuyo. Con una simple oración y una confesión del pecado, Él está ahí para socorrerte y para aliviarte y para quitarte toda dolencia y libertarte completo. Sin embargo, la tendencia del hombre, y lo dice aquí en Génesis, es una torre hacia arriba, la famosa torre de Babel. ¿Por qué?
porque él siente en su necesidad llenar un vacío existencial que tiene en su ser interior. Lo que pasa es que el hombre lo llena de cosas en lugar de buscar el Espíritu Santo de Dios. Y en ese vacío, pues quizás lo que estaba buscando era el sol zodiaco, que eran las deidades que en ese momento buscaban los egipcios, que buscaban la gente que estaba al otro lado del Mar Rojo. Y esas deidades espirituales al cual el hombre decidió ponerle nombre eran al sol, a la luna, a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no buscó nunca a su creador. Claro, podemos entender que ellos no, todavía Jesús no había muerto y no tenían ese conocimiento, pero tampoco decidieron buscar al Dios real que los llevó en el origen, a Génesis. No lo querían buscar, por lo tanto, al no buscarlo, lo que hacían es sustituir la búsqueda de Dios por cosas materiales. Y ese error todavía en la actualidad está. ¿Por qué? Porque esa es la causa por la cual la gente cae en las porquerías de este mundo. Se satisfacen con las cosas de este mundo en lugar de buscar la satisfacción plena con el Espíritu de Dios. No hay mayor plenitud de gozo completo, pleno, en la satisfacción del hombre, porque la verdadera realización de la perfección del hombre está en el Espíritu de Dios. Y cuando no busca el Espíritu de Dios, lo llena con basura. Perdonen que le hable así, porque las cosas de este mundo comparadas con las de Dios son basura. Por eso Pablo nos dice, todo lo que tenía antes lo tengo por estiércol con tal de servirle a un Cristo vivo. Es por eso. ¿Por qué? Porque todas las cosas que poseemos en la tierra aquí se van a quedar, pero las eternas de valor que nos cimentan en la salvación es una sola y es en Cristo. Nosotros tenemos que alinearnos allá. Eso no quiere decir que usted no tenga cosas que necesita en la tierra, que no satisfagan las cosas que necesita terrenalmente. Claro que sí, pero ninguna de ellas es primero que Dios. Entonces, ese enfoque es que el hombre tiene que entender, porque su refugio está en las cosas de este mundo si no tiene a Cristo. Pero cuando tú entiendes entonces que hay un poder sobrenatural que te llena al completo en todo de su ser en ti, entonces es que tú encuentras plena satisfacción, porque el diseño tuyo es para llenarlo Dios y no las cosas. Cuando tú no lo llenas con las cosas de Dios, la tratas de llenar con el mundo y siempre, siempre, siempre estás insatisfecho. ¿Por qué? Porque tenemos un diseño único para ser lleno con el Espíritu Santo y es un huequito espiritual que está en el centro. Los hindúes le llaman chakra. Realmente son poderes energéticos porque Dios es energía. Pero esa energía está dentro de nuestro ser produciendo ¿qué? La sensación de bienestar, gozo inefable. Porque Él lo llena en todo, en todo. Porque la imagen y semejanza hacen un binding perfecto del hombre espiritual en nosotros, porque el que tiene el diseño de la llave que abre el bienestar de nosotros se llama Dios. Y lo buscamos cuando lo encontramos y lo anhelamos y lo atesoramos. Entonces ese binding, esa unificación, esa fuente de energía llenan todo en todos nosotros. Y eso produce una satisfacción inefable. Por eso la palabra dice gozo inefable. Nosotros tenemos que saber que ese gozo lo tenemos que mantener y buscar continuamente, obedeciendo a la palabra, porque le amamos a Él, porque hemos aprendido lo que es el amor a través de Él. Cuando aprendemos lo que es el verdadero amor, no tenemos problema de decirle no a las circunstancias de afuera y sí a Él. Porque lo que te necesites completar, siendo de afuera, Él lo completa. O sea que de ningún bien vas a carecer, pero primero lo has puesto a Él. Por cuanto lo pusiste a Él, todo lo demás se rinde a Él y es tuyo. Por eso cuando Satanás llevó a Jesús al pináculo de la iglesia, y a mí me llama mucho la atención eso, y he buscado las referencias hebreas y los historiadores, porque él dice, todo esto me ha sido entregado y está encima de un pináculo de la iglesia. A mí me llama mucho la atención, porque si es la iglesia judía sabemos que estaba en manos de las tinieblas, pero ¿cuál iglesia no está bajo las manos de Satanás? Aquellos que hacen guerra espiritual, aquellos que oran por su gente, aquellos que echan fuera demonios. ¿Dónde están esas iglesias? Yo te pregunto, ¿dónde están? Aquí hay una, pero ¿cuántas hay así? Pues usted tiene que aprender, a echar fuera demonios. Sean vicios, lo que sea, para echarlo fuera. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia que se mantiene pura. Ellos me critican porque yo oro por ustedes.
Y yo le digo, pero hermana, ¿qué tú haces? Me dice, yo oro general, que ellos oren. Está bien que hay que orar, ellos tienen que orar, pero también usted tiene que como pastor echar fuera a los demonios, en lo que ellos aprenden. O usted no lleva a su hijo caminando, aguantando en lo que aprende a caminar. Dígame usted. Te aprende, después lo hace, pero alguien tiene que enseñarlo. No es así, pastor. No quieren que eche demonios. Bueno, al punto que voy. Y él le dice, si postraro me adoraras todo esto que me lo entregaron a mí, te lo daré. Entonces, cuando tú no haces la voluntad del Padre, tú estás entregándole todo lo que Dios ganó para ti a las tinieblas. ¿Lo ven ahora? Es la misma vuelta. Pero a verlo desde el punto de vista de autoridad. Cuando usted se mete con Dios y hace guerra a las tinieblas, entonces usted asume la autoridad porque Él se tiene que ir de su vida. Y se tiene que ir de su vida porque usted es el que está en autoridad y los sellos de bendición vienen a su vida por causa de Cristo a su vida. Tú eres dueño de X propiedades, tú eres dueño de las finanzas de tanto, pero no van a ser parte tuya de parte de Dios hasta que tú sacas la esclavitud del pecado de tu vida. Cuando tú sacas la esclavitud del pecado, cuando tú haces la guerra espiritual, cuando tú te mantienes en obediencia a Cristo, cuando tú cumples la palabra como está escrita, no tienes que luchar, las bendiciones vienen a ti porque ya tenían tu nombre. Lo que hiciste fue desempolvarle el polvo y viste, espérate que esta me pertenece, echa para acá. Espérate que esta me pertenece, echa para acá. Espérate que esta me pertenece, echa para acá. Y te adueñas de lo que ya Dios ganó para ti. Eso es lo que le estoy diciendo. Dáselo para el Señor, claro que sí. Y eso es lo que las tinieblas no quieren que tú adquieras. El hijo pródigo, ahí está. Ahí está, por eso estoy diciendo otro ejemplo. Porque se dio cuenta que había desperdiciado lo que su padre le había dado, lo que le pertenecía. Sí, era el hijo pródigo, ahí tiene un ejemplo. Pues eso es lo que nos está diciendo aquí. Vamos a seguir, que eso nos va el tiempo. Uno de los ejemplos más grandes que daña al mundo y a la gente es el reino de Babilonia, que se convierte en un centro de idolatría. El centro de Babilonia representa todo lo que es ocultismo, todo lo que el hombre aprende a través del ocultismo para adorar esas cosas en lugar de adorar a Dios. Quiere decir que el ocultismo y todo lo que en ella encierra, usted puede decir, yo no soy espiritista, pero yo amo mi casa. Yo no soy espiritista, pero yo amo la economía. Yo no soy espiritista, pero yo amo las prendas. Yo no soy espiritista, pero amo las joyas, los diamantes, las esmeraldas. Ya está cayendo en idolatría. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿qué pasa? El detalle de esto es que la gente no se da cuenta, pero empieza a amar esas cosas y tiene más de lo que puede usar y lo atesora como algo grande e importante y le está dando las primicias de su amor, que es en Dios, a esa porquería. Eso es ocultismo. Eso viene aprendido de Babilonia. No es que usted no tenga joya, no es que usted no tenga las cosas buenas, eso no es el lugar que ocupan en su ser. Es como usted se expresa en referencia a, porque el tal es como piensa, dice Proverbio, ¿verdad? Así es él. Pues nosotros tenemos que poner el primer lugar a Dios, las demás cosas os serán añadidas. Y Dios quiere darnos cosas buenas, pero el primer lugar es de Él. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y esa pregunta es interesante, que no comparte su gloria con nadie. ¿Tú sabes por qué Él dice eso? Porque Él quiere hacer de ti la gloria manifiesta sobre la faz de la tierra. Y si tú no compartes su gloria con nadie y la compartes con Él, entonces tú eres la gloria de Él para manifestarse sobre la faz de la tierra. ¿Lo ven? Así le dijo Jesús. Y no te pido que los quites, sino que los guardes. ¿Por qué? Para que se manifieste la gloria del Padre en sus hijos. Pues tú eres uno de esos hijos. Para que se manifieste la gloria del Padre. ¿Lo ven? Muy bien. El conocimiento y el poder se convierten en los elementos principales del ocultismo. El ocultismo es la búsqueda del destino y del saber. Existe la necesidad para saber el significado y el propósito de la vida. La gente es atrapada por la fascinación
de lo desconocido. Todas las formas de ocultismo tratan de predecir el futuro. Y esto es bien importante. La iglesia no va donde Walter, Anita Cassandra, a llamar por teléfono, pero viene alguien a la iglesia y la gente quiere que le hable de lo que necesita saber. Y en cierta medida eso no es malo, pero se convierte en una costumbre y entran en costumbres de ocultismo. ¿Por qué? Porque se acostumbran a que le digan en lugar de él buscar la respuesta con su creador. Y eso es idolatría. Cuando nosotros dependemos de que me digan y no de que yo escuché de Dios, nos convertimos en idolátricos. Y eso hace que la gente entonces sea fanático de hombre y no de Dios. Idolatría. Idolatría. Ah, porque yo voy allá para que me digan qué es lo que tengo en la vajiga. Si es nena o nena. Ah, porque yo voy que me diga cómo yo puedo mejorar mi negocio. Y Dios lo puede hacer, no es que no. Pero si tú oras, Dios te lo va a decir a ti porque Él quiere manifestar su gloria en ti. Eso vamos a hablar el sábado, la paternidad. Porque es importante. Porque Dios quiere establecer una relación con usted. Y no es que use a su pastor para hacerlo porque lo usa y estamos bien. No es eso. Es que no crea una dependencia de eso. ¿Por qué? Porque entonces Él no va a permitir que la gloria de Él se forme en usted. Pastor. A veces es claro que, como dice Pedro, que la revelación ya está hecha, que es la palabra, que debemos depender en todo de ella. Y si la escudriñamos, nos tenemos que preguntar qué es lo que debo de hacer. Porque ya la Biblia te ha llenado, te explica lo que debes hacer. Hay veces que queremos, yo quiero que Dios me hable si esto es bueno o malo, pero si es que la Biblia ya te... Ves primero la Biblia, si no lo consigues allí, busca revelación. Pero la mayoría, es como dice Pedro, la revelación principal ya está en la palabra. Hay 66 libros por 40 autores, inspirados por el Espíritu Santo, que le dice al hombre cómo debe vivir, la palabra que debe guardar. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si usted no guarda la palabra, si usted no la lee y no la guarda, no busque fuera de eso, porque va a caer en un error. Ahí está, más claro. Ahí está. Vamos a buscar Deuteronomio 29, 29. Me dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios. ¿Lo tienes ahí, Martica? Sí. Sí, adelante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está. Eso está reafirmándonos a nosotros de que todas las cosas secretas que pertenecen a Dios, al Señor, son nuestras. Pero ahí tú lo entiendes como que son reveladas a Él y no dadas a nosotros. Mira, todo está revelado aquí. Nada hay oculto, porque todo está revelado aquí. Lo que tenemos es que en la medida que crezcamos espiritualmente, la revelación aumenta. Y a la revelación aumentar, descubrimos nosotros lo que ya estaba revelado. ¿Lo ven? No lo ven. Hay pregunta. Exactamente. Se abre el entendimiento y los ojos espirituales captan la bendición que Él tiene para tu vida, que tú no la tienes porque tú no la buscaste, porque tú no escudriñaste, pero eso ya tiene tu nombre y apellido. Entonces te puedes parar en plena certidumbre de fe para reclamar, esto es mío, y tú lo declaras y tú lo recibes porque es tuyo. Es tuyo, te pertenece. Pero lo reclamas con el corazón y lo has creído y viene a ser parte de tu vida. Porque es una revelación. Dice, ahora vi. No es que a mí me dijeron, no es que yo creía, es que lo vi. Por cuanto lo vi, lo creo, ya lo recibí.
La mayor parte de la gente que no recibe esto no se cree merecedores de todas las bendiciones que hay sobre la faz de la tierra. El otro día, la semana antepasada, como 2 semanas atrás, un estudiante de teología me pregunta, pastor, ¿tú crees que Dios quiere que nosotros seamos millonarios? Y yo le digo, sí. ¿Usted es el único que dice, sí, te lo pruebo por la palabra? Entré en el corazón de Dios, Colosenses, lo llevé a Efesios y después lo llevé a Proverbios. Me dice, pero es que dicen, acá, no es lo que te digan, ¿qué es lo que tú crees lo que a mí me interesa? Tú me preguntaste a mí, ¿qué es lo que tú crees? Me dice, no, ahora lo entendí. Por favor. Una cosa tan clara como la Biblia. ¿Cómo tú no vas a ver eso? Y así está la gente. Por eso es que yo le digo a ustedes, la iglesia es para ser multimillonaria de autoridad y poder, que declaren una palabra y las cosas sean hechas. La iglesia. Dice, ¿está loco? No, es que la gente no se ha dado cuenta que tiene ese poder. Usted tiene ese poder. No es que, vamos a ver, tal vez, quizás, a ver si Dios quiere. Oye, ya Dios lo hizo, cabezón. Lo que tú tienes que caminar sobre eso. ¿Tú crees que Dios te llamó para tú estar pobre? No tener la autoridad, que pases vergüenza. Pasarán ciertas cosas que tienen que pasar para Él mostrar su gloria, pero Dios quiere darte todas las bendiciones sin olvidarse de ninguno de sus atributos. Esa es la verdadera prosperidad, porque lo has puesto Él al frente. Esa es la verdadera. No es dame 1,000 para ayudarte 10,000, eso no es. Que tenga bien claro por internet. Ese error. Y el otro dice, vas a tener poder porque eres humilde. Otro disparate. Ser manso y humilde de corazón es una cosa, pero la humildad con la pobreza son diferentes. El pentecostalismo trajo ese problema aquí en Puerto Rico. Que el ser humilde y ser pobre es lo mismo. No. La iglesia tiene que tener poder. Tiene que brillar en gloria. Pero haciendo bien las cosas. ¿Estamos aquí? No podemos permitir el ocultismo porque el ocultismo nos quita todo poder para que seamos enriquecidos en el Espíritu de Dios y que todas las bienaventuranzas nos lleguen. Si nosotros permitimos cualquier desviación que niega a Cristo en el primer lugar, cualquier desviación, cualquiera, es ocultismo. Es ocultismo, porque es un método usado para sustituir la posición de poder nosotros de autoridad en Cristo. Cualquiera que sea. Y eso viene desde la tierra de Canaán y de los egipcios, donde estaba en esclavitud el pueblo hebreo por 400 años originalmente, antes de cruzar por el desierto. Quiere decir que esa naturaleza adámica está en el DNA de nosotros y todos los días tenemos que matarla, todos los días tenemos que crucificarla, todos los días tenemos que mantenerla a las rayas y permitir que el Espíritu de Dios tome hegemonía en nosotros para que nos mantengamos completamente libres. Como dice la palabra, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Todas esas cosas que son contrarias a Dios, lo que hacemos es ceder la autoridad a las tinieblas y no vivir en libertad, en paz, en gozo y en autoridad. Y que nos va a impedir que tengamos éxito en todo. Cuando caminamos en obediencia a la palabra, porque hemos entendido el verdadero amor que hay en Cristo, todo lo que hagamos, oiga esto, todo lo que hagamos ha de ser para bien. La palabra Romanos 8:28 lo dice claro. Aquellos que aman al Señor, todas las cosas han de ser para bien. Aquellos que caminan conforme al propósito para el cual han sido llamados. ¿Qué te está diciendo? Que cuando tú caminas en obediencia a la palabra, y con esto quiero cerrar, porque quiero orar, todas las cosas que tú haces por obligación, no es que tal vez, que quizás pueda hacer, no. Todo lo que hagas ha de ser para bien. Que tus ojos vean que no son bien, todo lo que hago ha de ser para bien. Que me quitó aquello, todo lo que hago ha de ser para bien. Que perdí aquello, todo lo que hago ha de ser para bien. Que se fue aquello, todo ha de ser para bien. Aquellos que responden a propósito por lo cual han sido llamados. Pero usted tiene que creerlo, decirlo y agarrarlo. Que cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Que cuando Dios te quita algo, te da algo mejor. Siempre, siempre. Nunca es menos, siempre es más.
¿O dejará de ser Dios? Él. Siempre vas a sumar. Pues en esta noche queremos orar. Estaremos hablando del próximo tema, el engaño del ocultismo.